Hermano, Dios te bendiga. Este es tu hermano Juan Aníbal Rivera González, de la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo del barrio San José de Manatí. Y es con mucha alegría que nos hemos preparado para compartir con todos ustedes la lección número 12 de esta edición especial del Discípulo de Salud Integral. Hemos estado este pasado mes estudiando la tercera unidad que tiene que ver con la ansiedad. En la noche de hoy vamos a estar estudiando la lección número 12 que se titula Triángulos Tóxicos. Vamos a estar viendo cómo se define triángulos tóxicos y cómo lo aplicamos a la lección de hoy. La porción bíblica que vamos a estar utilizando está en Mateo 2, versículos del 1 al 12. Y el texto áureo que vamos a estar estudiando y memorizando en esta ocasión es Mateo 2:12, que se lee como sigue: pero siendo avisados por revelación en sueños que no volvieran a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. En la noche de hoy no vamos a estar participando de la Santa Cena porque la vamos a estar recibiendo el domingo en la iglesia. Miramos los objetivos que vamos a estar tocando en esta noche y comenzamos que vamos a analizar cómo la ansiedad nos afecta y de qué maneras podemos canalizarla efectivamente para caminar hacia una sanidad integral. Definir los conceptos triángulo y secretos y describir cómo estos se manifiestan como producto de la ansiedad. Identificar acercamientos inadecuados que esconden trampas, malas intenciones y que pretenden contaminar nuestro pensamiento y corazón. Descubrir estrategias que nos ayuden a responder a esos acercamientos de manera que no caigamos en triángulos tóxicos que perjudiquen nuestra relación con Dios y con nuestro prójimo. En esta ocasión vamos a estar viendo un video que preparó el nivel central, la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo, en el cual participa la reverenda Olivella, y ella va a estar haciendo un resumen introductorio de esta lección y queremos compartirlo con ustedes. Hoy hablaremos sobre los triángulos tóxicos. Sabemos que un triángulo es una figura geométrica, pero en esta ocasión nos referimos a triángulos como una manera de entrelazar la ansiedad, donde insertamos otras personas o grupos en un conflicto de dos o más partes. Podemos pensar que al hablar de triángulos tóxicos solamente nos referimos a relaciones de infidelidad dentro de una pareja, pero los triángulos tóxicos pueden manifestarse de diversas maneras. Hay una historia que usualmente acostumbramos a leer y a estudiar en la época navideña, pero hoy queremos estudiarla porque es una historia que evidencia triángulos tóxicos y cómo podemos manejarlos. En Mateo capítulo 2, los versículos 1 al 12, encontramos la historia de los sabios del Oriente que buscaban al rey de los judíos que había nacido. Dice el texto bíblico que llegan donde el rey Herodes para preguntarle. Esto desató una furia, celos, inseguridad y ansiedad en Herodes, que lo llevó a insertar a los sabios, al pueblo y a otras personas en triángulos tóxicos. Aquí no solo vemos triángulos tóxicos, sino que también vemos secretos, que son otra manera de enlazar la ansiedad en un sistema. Por eso dice el texto bíblico
que Herodes llamó en secreto a los sabios y se cercioró del tiempo exacto en que había aparecido la estrella. Herodes tenía una agenda escondida y pretendía utilizar otras personas para lograr su cometido. Los sabios del Oriente fueron sensibles a la voz de Dios. Después de haberse encontrado con Jesús, el verdadero rey, respondieron al aviso de Dios, quien les dijo mediante un sueño que regresaran por otro camino. ¿Qué estrategias podemos utilizar para evitar caer en triángulos tóxicos? ¿Qué estrategias podemos utilizar para manejar la ansiedad y no insertar a otros en nuestros conflictos? Los invito a que en la reunión de grupo pequeño leamos esta historia, contestemos los ejercicios de aplicación y descubramos nuevas herramientas que nos ayuden a relacionarnos sanamente unos con otros. Y 3. Inspira, integra, instruye. Dios te bendiga. Introducimos el tema. Acostumbramos estudiar este pasaje bíblico usualmente en la Navidad, ya que narra la historia bíblica relacionada al nacimiento de Jesús. Pero en esta ocasión nos vamos a acercar a este pasaje bíblico resaltando un punto diferente. Vamos a estar mirando la relación entre los sabios del Oriente y el rey Herodes. Y aunque probablemente usted conozca muy bien esta historia, queremos ahora examinar cómo la ansiedad es reflejada en la relación y la reacción y el comportamiento del rey Herodes. En la lección número 9 vimos la definición de ansiedad y quería repasarla un momento con ustedes porque ese es el tema de este mes y vamos a estar haciendo referencia en esta noche a esta definición. Y dice el vocabulario bíblico que es una reacción automática del ser humano ante una amenaza real o imaginaria. Es una reacción la cual es natural y ayuda a que nosotros podamos estar alertas y a responder en momentos de mucha tensión y de mucho estrés. Y la ansiedad en el ser humano puede ser aguda cuando ocurre en un periodo pronto, justo acaba de comenzar, ¿verdad? Que es reciente, o crónica cuando es de mucho tiempo. Y cuando llega a niveles altos y constantes puede ser definitivamente perjudicial y definitivamente nos puede paralizar y afectarnos tremendamente. Y en esta tercera unidad hemos estado estudiando la ansiedad y cómo nos afecta y de qué manera podríamos nosotros trabajar con ella para canalizarla de una forma que sea adecuada y así alcanzar la sanidad integral. En esta lección vamos a aprender la definición de triángulos en las relaciones y veremos cómo estos triángulos se pueden tornar tóxicos y también cómo los secretos asociados a estos triángulos se manifiestan como productos de la ansiedad. También identificaremos acercamientos inadecuados que incluyen posiblemente trampas escondidas, trampas en secreto y malas intenciones que buscan contaminar nuestros pensamientos. Y la meta es que podamos responder adecuadamente a esos acercamientos, que los podamos identificar y no caigamos en esos triángulos tóxicos que afectan adversamente nuestra relación con nuestro prójimo y primeramente con nuestro Dios. Vamos a estudiar el Evangelio de Mateo. Y este Evangelio comienza en el capítulo 1 narrando la genealogía de Jesús. Y se resalta con mucha importancia que Jesús proviene del linaje de David. Y vemos que el incluir en esta historia narrada a los sabios del Oriente resalta también cómo Dios
nos ama, cómo Dios nos cuida y cómo Dios también nos habla a nosotros, los gentiles, así como lo hacía con el pueblo judío. Comenzamos haciendo la lectura del texto bíblico, los primeros dos versos, 1 al 2, y nuestro hermano Juan Aníbal Rivera Reyes nos ayuda en la lectura. Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jesús nació en Belén, un pueblo de la región de Judea, en el tiempo en que Herodes era rey del país. Llegaron por entonces a Jerusalén unos sabios del oriente que se dedicaban al estudio de las estrellas y preguntaron: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Pues vimos salir su estrella y hemos venido a adorarlo. La historia localiza en Belén de Judea y vimos que ya Jesús había nacido para este tiempo. Y el rey de ese entonces era Herodes. Y la historia presenta a unos sabios de Oriente que vienen buscando al rey de los judíos. Lo interesante es que, aunque sabían que el rey de ese tiempo era Herodes, ellos preguntan: ¿dónde está el rey de los judíos? Para ir a adorarle. Dice la historia bíblica: pues su estrella hemos visto en el oriente. Y se cree que esos magos, como también se les conoce, eran conocedores de la astronomía y por eso entendieron que ese fenómeno natural era la señal de la llegada del rey que esperaban los judíos. Seguimos leyendo ahora los versículos 3 y 4. El rey Herodes se inquietó mucho al oír esto, y lo mismo les pasó a todos los habitantes de Jerusalén. Mandó el rey llamar a todos los jefes de los sacerdotes y a los maestros de la ley, y les preguntó dónde había de nacer el Mesías. La pregunta de los magos de Oriente fue un tremendo detonador de ansiedad para el rey Herodes. El ego enfermizo de Herodes no le permitió aceptar que existiese otro rey que no fuese él. Y su ansiedad descontrolada lo llevó a maquinar una estrategia que engrandeciera primeramente su ego y por otro lado calmara su ansiedad. Y dice la historia bíblica que el rey Herodes se turbó y definitivamente estaba perturbado y descontrolado. La pregunta de los magos generó una gran ansiedad e inseguridad que llevó a Herodes a turbar consigo a toda Jerusalén. Y Herodes buscó entonces seguidores que incrementaron su ira y exacerbaron su conflicto interno, insertando entonces a todos, y así se torna esto en un triángulo tóxico. El leccionario bíblico tiene como vocabulario número 1 triángulo y se define como más allá de un significado como una figura geométrica. Hablamos de triángulos como manera de entrelazar la ansiedad. Los triángulos pueden manejarse definitivamente de forma saludable, pero también pueden ser tóxicos si se utilizan para insertar a una persona o grupo dentro de un conflicto entre dos partes que son ajenas. Y Herodes añadió otros personajes. En principio, los principales sacerdotes y los escribas a esa lucha emocional que él tenía. Y buscaba incluir sectores de autoridad para que le apoyaran y se involucraran en ese plan, probablemente ocultándoles sus verdaderas intenciones. Vemos ahora los versículos 5 y 6. Ellos le dijeron: en Belén de Judea
porque así lo escribió el profeta. En cuanto a ti, Belén, de la tierra de Judea, no eres la más pequeña entre las principales ciudades de esa tierra, porque de ti saldrá un gobernante que guiará a mi pueblo Israel. Ante ese entrampamiento que Herodes hizo, los líderes religiosos respondieron citando las escrituras en Miqueas 5:2, que revelaban que el Rey de Reyes nacería en Belén de Judea. Esta respuesta confirmó las sospechas de Herodes sobre la existencia de otra persona que pudiese usurpar su lugar. Pero Herodes, todos sabemos que estaba equivocado, porque Jesús no vino a usurparle el poder a nadie. Pero por otro lado, nadie puede usurpar el lugar de nuestro Señor y de nuestro Salvador. Por eso lo alabamos y lo adoramos. Y cuando nosotros nos atribuimos roles que no nos pertenecen y pensamos que podemos hacerlo todo y no necesitamos de nuestro Señor, vamos a caer en nuestras propias trampas y nos destruiremos a nosotros mismos. Miremos los versículos 7 y 8. Entonces Herodes llamó en secreto a los sabios y se informó por ellos del tiempo exacto en que había aparecido la estrella. Luego los mandó a Belén y les dijo: vayan allá y averigüen todo lo que puedan acerca de ese niño, y cuando lo encuentren avísenme, para que yo también vaya a rendirle homenaje. Llamando en secreto a los sabios. Esta es otra forma en la que se entrelaza la ansiedad en un sistema. Y la próxima palabra que el vocabulario bíblico incluye en esta ocasión es secretos. Y se definen como otra manera en la que vemos la ansiedad manifestada y entrelazada. Los secretos empeoran los procesos patológicos y tóxicos en las relaciones familiares. Además, distorsionan las percepciones, dividen familias, dañan relaciones y perpetúan triángulos. Algunos secretos de Herodes en esta historia. Número 1. Mantuvo sus verdaderas intenciones ocultas. Y número 2. Perpetuar el secreto del estatus y la ubicación del nuevo rey. Haciendo esto, si menos personas conocían esta información, sería más fácil controlar y o manipular las emociones y acciones de los demás. Y el conocer el paradero del nuevo rey le ayudaría a eliminar esa amenaza que el rey Herodes entendía real e inminente de perder su trono y su reinado. Y usando su poder e influencia, Herodes envió a los sabios hacia Belén para que le localizaran al rey que había nacido. Pero les dio instrucciones claras y específicas de que al encontrarle regresaran donde él, para él también encontrarle y adorarle. Veamos ahora los versículos 9 y 10. Con estas indicaciones del rey, los sabios se fueron, y la estrella que habían visto salir iba delante de ellos, hasta que por fin se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. Cuando los sabios vieron la estrella, se alegraron mucho. Los sabios emprendieron camino hacia Belén, y la estrella les guió en ese camino y los llevó hasta encontrar al niño. Y hubo gozo y hubo alegría. Alabamos al Señor. Vemos los versículos 11 y 12. Luego entraron en la casa
y vieron al niño con María, su madre, y arrodillándose, le rindieron homenaje. Abrieron sus cofres y le ofrecieron oro, incienso y mirra. Después, advertidos en sueños de que no debían volver a donde estaba Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. El encuentro de los sabios con el niño rey contrasta tremendamente con el que tuvieron con el rey Herodes. Con Herodes el ambiente se percibía sumamente tenso, lleno de intriga y de sospechas. Pero el encuentro con Jesús demostró un ambiente de gozo, un ambiente de paz, de entrega y de consagración. Y los sabios entregaron a Jesús regalos preciados, regalos dignos de un rey. Pero dice la historia que siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes. Y los sabios reciben otra manifestación divina. Y hemos visto que Dios se revela también a través de sueños. Y en sueños se les reveló a los sabios que no volvieran donde Herodes. En Mateo 1, en sueños Dios le dejó saber a José lo que estaba haciendo en María y la importancia del niño que llevaba en su vientre. En Mateo 27, en sueños Dios les reveló a la esposa de Pilato que Jesús, quien estaba siendo juzgado, era un hombre inocente y justo. En esta ocasión, los sabios reciben un mensaje para que cambien su rumbo y caminen en otra dirección. Y es que los ojos de los sabios fueron abiertos ante la trampa de Herodes y entendieron que no debían regresar a él. ¿Cómo aplicamos todo esto que hemos estado leyendo y analizando? Hemos aprendido que un triángulo es una figura geométrica en donde hay 3 puntas, hay 3 ángulos y hay 3 lados. Y en esta lección nos hemos referido a los triángulos al hablar del manejo de la ansiedad y de las relaciones interpersonales. Los triángulos tóxicos intentan insertar a una persona o a un grupo dentro de un conflicto entre 2 partes que son ajenas. Y podemos ver triángulos en donde quiera que hayan relaciones interpersonales, en relaciones familiares, relaciones eclesiales, en el ambiente laboral también. Pero no todos los triángulos son tóxicos. La próxima lección, la lección número 13, vamos a estudiar un ejemplo de triángulo positivo. Los triángulos pueden ser muy complejos y en muchas ocasiones no nos percatamos de ellos ni cómo inciden en nuestro comportamiento. En referencia al concepto del triángulo, con frecuencia escuchamos el ejemplo del triángulo amoroso de infidelidad. Pero lo cierto es que hay diversos tipos de triángulos en las relaciones humanas, especialmente en la familia y en la vida familiar. El triángulo que se nos hace más fácil identificar es el que involucra 3 personas. La Biblia nos presenta algunos de esos ejemplos. Tenemos el ejemplo de Abraham con Sara y con Agar, como también tenemos el ejemplo de Rebeca, de Isaac y de Jacob. Otro tipo de triángulo es aquel que involucra a una persona, a otra persona y a un problema específico. Ese lo podemos ver en Génesis 27, en Esaú, Jacob y el problema de la primogenitura. En el caso de la lección de hoy se ilustra otro tipo de triángulo que desarrolla entre persona y un grupo. Esta historia
nos muestra entonces varios triángulos tóxicos. El número 1 es el de Herodes, el pueblo y la noticia de un nuevo rey. Cuando Herodes escuchó que los sabios buscaban otro rey para adorarle, tuvo un descontrol de ansiedad y su reacción añadió a otras personas en el conflicto interno de él. Agitó las masas, manipuló la opinión pública sobre el rey de los judíos que buscaban los sabios. Y es que hay personas que al sentirse amenazadas deciden modificar la opinión de otros con comentarios que no necesariamente son ciertos. De esta forma, utilizan su posición de poder para influenciar la opinión pública y manipular reacciones y manipular sentimientos. El segundo triángulo tóxico es el de Herodes, los principales sacerdotes y escribas y la noticia de un nuevo rey. Y es que hay personas que hacen la pregunta aunque saben la respuesta. La intención entonces no es escuchar la respuesta, sino conocer la postura o la opinión de la otra persona. Como decimos comúnmente, están chequeando la temperatura. Y ante el aumento de ansiedad, la persona puede asumir una actitud en la que su premisa esconde una muy mala intención. Y esta persona puede estar proyectando una imagen de templanza y de que está en control de la situación, pero en realidad la ansiedad le ha descontrolado tremendamente. El tercer triángulo tóxico que podemos ver en la lección que hemos estado estudiando es el de Herodes, los sabios y la noticia del nuevo rey. Pero si nosotros en estos tres casos vemos los participantes de los triángulos anteriores, vemos que hay dos constantes: Herodes y por otro lado la noticia de un nuevo rey. Y aunque Jesús no estaba presente en el triángulo, la percepción que se tenía sobre él sí estaba presente, ya que su reputación estaba siendo evaluada y cuestionada por otros. Otra manera en que vemos la ansiedad manifestada en esta historia es en los secretos. Y vimos que Herodes se acercó a los sabios en secreto. Y cuando se oculta alguna información, se puede distorsionar la percepción relacionada a este asunto. O sea, que personas pueden llegar a una conclusión que puede ser errónea porque se les ha ocultado información. Y una persona puede sentirse engañada al no tener una información que necesita para ver y comprender a plenitud su propia realidad de la vida. La existencia del secreto puede definitivamente tener consecuencias en el proceso emocional de la persona o de la familia. Y los secretos pueden dividir familias y perpetuar triángulos. Los secretos también pueden empeorar los procesos patológicos y tóxicos en las relaciones familiares. Muchas veces se cree que el efecto de la divulgación del secreto puede ser peor que el mismo secreto. Y por eso muchas veces se mantiene el secreto, para no pasar por el proceso de hacer saber que ha existido un secreto por mucho tiempo. Es probable que la revelación del secreto cause un enfado y una alteración a causa del conocimiento del secreto. Pero lo cierto es que a largo plazo puede ayudar a que se enfoquen los esfuerzos
en buscar soluciones a los problemas, lo que a su vez ayuda en el manejo de la ansiedad. Los sabios siguieron la estrella y decidieron seguir también el mensaje que recibieron en sueños y no las instrucciones del rey Herodes. El encuentro con el Rey de Reyes desenmascaró el secreto, desenmascaró el engaño y la falsedad. El encuentro con el Señor nos ayuda a discernir, nos da dirección, nos ayuda a tomar decisiones sabias, aunque a veces tengamos que cambiar el rumbo que ya habíamos pensado. Te invito a que busques papel y lápiz y hagamos este ejercicio meditando en las siguientes preguntas. También en la lección tenemos en las páginas 179 y 180 unos ejercicios que les invito que luego podamos también hacer. Meditemos en las siguientes preguntas. ¿Cómo podemos identificar triángulos tóxicos en nuestra familia, en la iglesia y en el país? ¿Cómo podemos identificar triángulos tóxicos? La segunda pregunta: ¿de qué manera otras personas han intentado o intentan manipular nuestras emociones, nuestras percepciones y nuestras decisiones? ¿De qué manera otras personas han intentado manipular nuestras emociones? En tercer lugar, ¿qué comentarios, expresiones o acciones hemos manifestado con la intención de involucrar a otras personas en nuestros propios conflictos? ¿Qué comentarios o acciones hemos manifestado con la intención de involucrar a otras personas en nuestros propios conflictos? Y en cuarto lugar, ¿cómo podemos frenar a quienes se nos acercan con la intención de triangularnos e incluirnos en un conflicto ajeno? ¿Cómo frenar a quienes se acercan con intenciones de incluirnos en conflictos ajenos? Te invito a que, si estás viendo esta programación, puedas darle pausa y meditar en cada una de estas preguntas, anotarlas y ponerlas en oración, así mismo con los ejercicios que están en la página 179 y 180 de nuestra lección número 12. Resumimos entonces. Los triángulos se manifiestan en el sistema emocional de las relaciones humanas con mayor frecuencia de la que nos percatamos. Lo cierto es que hay diversos tipos de triángulos en las relaciones humanas y especialmente en la familia y en la vida eclesial. Los triángulos tóxicos los pueden conformar diversos componentes. En esta historia hemos visto varios triángulos tóxicos. El primer triángulo tóxico se da entre Herodes, el pueblo y la noticia de un nuevo rey. El segundo que vimos en esta historia es
el de Herodes, los principales sacerdotes y escribas, y también la noticia de un nuevo rey. Y el tercero es el de Herodes, los sabios de Oriente y la noticia de un nuevo rey. En adición a los triángulos tóxicos, otra manera en que vemos la ansiedad manifestada en esta historia es en los secretos. Y los magos siguieron la estrella y el mensaje que recibieron en sueños por encima de las instrucciones de Herodes. Después de haberse encontrado con el verdadero Rey de Reyes, se dieron cuenta de lo que era falso. Cuando nos encontramos con el Señor y le ofrendamos lo que somos, lo que tenemos, y le damos nuestra vida, Él nos dirige. El Señor nos ayuda a discernir nuestras circunstancias y nos ayuda a tomar decisiones sabias, aunque eso implique cambiar el rumbo que ya habíamos pensado. Oremos. Dios y Señor nuestro, te damos gracias porque nos envías señales de amor que nos conducen a tu presencia. Ayúdanos a discernir tu voz por encima de cualquier voz que pretenda contaminar nuestro corazón. Ayúdanos a manejar nuestra ansiedad, de manera que no insertemos a otras personas en nuestros conflictos. Ayúdanos a no caer en triángulos tóxicos, secretos, ni chismes que entrelacen la ansiedad y perpetúen conflictos. Lo pedimos en el nombre de Jesús, quien vino a traer luz a nuestra vida. Pedimos todo en el nombre de nuestro Señor. Amén. Te invitamos a que separes espacio para que adoremos juntos en nuestra iglesia. Entiendo que el culto del próximo domingo 23 de mayo, que comienza a las 9:30, ya está lleno. Pero te invitamos a que puedas sintonizarnos por la página de Facebook ICDC San José. Esto lo haremos en vivo el domingo 23 a las 9:30 de la mañana. Nuestra hermana Lisneri Tirado va a estar dirigiendo el servicio. La adoración estará a cargo de los jóvenes de nuestra iglesia y predica nuestra hermana, la presidenta de la Junta de Oficiales, Marilis Montes Orria. Te invitamos a que nos sintonices en vivo en la página de Facebook y un poco más tarde durante el día estaremos subiendo el culto también al canal de YouTube ICDC San José. Estate alerta a los anuncios que vamos a estar dando el próximo domingo, ya que la nueva orden ejecutiva ha subido la capacidad a 50%. Así que estate alerta a los anuncios. Te invitamos a que inmediatamente salgamos del culto nos contactes para que separes tu espacio para los próximos servicios. Que el Señor te bendiga abundantemente.